Este día vamos a analizar las opciones respecto a vivienda. Un dilema muy común, alquilar o comprar. Tema nada sencillo. Comencemos. Al comenzar la vida independiente, no queda más opción que alquilar. Para optar a un préstamo hipotecario, hay que dar una prima o down payment del 20% del precio del inmueble. Y es obvio que al inicio no hay fondos para eso. Es una decisión que por lo general se toma alrededor de los 30 años. Para este ejemplo vamos a tomar dos personas que generan los mismos ingresos, ambos o ambas de 30 años de edad, ambas con $20,000 en el banco, todo igual. La diferencia será la decisión que van a tomar. Vamos a asumir que una persona usa sus $20,000 para la prima de una casa de $100,000. Este es el valor de una casa sencilla clase media en mi país. En el resto de los países no sabría decirles. Financiando los $80,000 restantes a 20 años plazo al 10% anual. Un trato común a clase media baja en mi país. Estoy aclarando que estamos hablando de un país en particular. La otra persona permanecerá alquilando y, asumiendo que conoce de finanzas, intentará invertir esos $20,000 en algo no muy riesgoso, que le genere un 6% de rentabilidad anual. Puede ser más, puede ser menos. El riesgo de inversión con rentabilidad media alta no es para cualquiera. Muy bien, veamos el préstamo de $80,000, con amortización al capital según el método francés, común en la banca nacional. Esto implica una cuota nivelada de $772 mensuales, durante 240 meses, 20 años, al 10% anual. Los datos se pueden ver en la pantalla. El método francés primero paga los intereses del préstamo y apenas amortiza el capital en las primeras 3/4 partes del plazo, para luego comenzar a amortizar el capital en el último cuarto restante, en el tiempo restante. Es complicado, porque como prestatario uno no siente que va bajando la deuda. Recordemos que ya se pagaron $20,000 como prima, ya no se tienen. Son 240 cuotas de $772. Además hay que pagar impuestos vecinales, alrededor del 0.15% anual del valor de la vivienda. Y hay que tener fondos para reparaciones en la vivienda, unos $400 cada 5 años en una casa nueva. Algo que la persona que alquila no tiene de qué preocuparse. 240 cuotas por $772 son $185,280 en 20 años. Ese es el valor que se paga por la casa, con capital e intereses, sin olvidar los $20,000 ya pagados. O sea que son $105,280 en intereses para un préstamo de $80,000. Es bastante dinero y esa es la ganancia del banco. Así que, ¿cuánto cuesta la casa al final? Serían $20,000 iniciales más $185,280 del préstamo, más $3,600 de impuestos y $1,600 en reparaciones. Sumémosle además $2,000 en gastos legales para un total de $212,480 a los 20 años. Ahora volvamos a la persona que alquila. Vamos a suponer que alquila una casa en la misma zona por $400. Alguien podrá decir que son $400 por 12 meses por 20 años, o sea, $96,000. Esto sería cierto si nunca aumentara el alquiler en 20 años, pero eso no es factible. Los contratos de alquiler se van ajustando año tras año, generalmente al nivel de inflación, como mínimo. Asumamos para este caso una inflación continua de 4% anual. En cada contrato esos $400 irán aumentando en 4% anual, aplicable a las cuotas mensuales. Esto significa que esos $400 que se pagaban en el año 30 serán $843 en el año 50, ya que el arrendador tiene la ventaja al haber alta demanda de inmuebles en lugares buenos. Por tanto, esta persona gasta en total $142,920, $69,560 menos que la otra persona que está pagando el préstamo.
Recordemos que estamos analizando esto desde el punto de vista financiero. Como vimos en videos anteriores, si se compra una casa en una zona y de pronto la zona se llena de delincuentes o se degrada, su valor tanto de renta como de venta se desploma. Son riesgos sociales que no se pueden analizar en finanzas. Muy bien, volviendo al caso, esta persona que está alquilando tiene otra ventaja. Tiene los $20,000 en el banco y los puede invertir, como ya dijimos, a una tasa de retorno conservadora del 6% anual. Capitalización anual o mensual según el banco. En la imagen se puede observar una tabla de rentabilidad con capitalización mensual al 6%. Es una tabla grande de más de 250 celdas. Significa que los $20,000 iniciales se convierten en $58,751 en 20 años. Esto sumado a las 69,560 que ya tenía, le dan al arrendatario una ventaja de $128,311 al final de los 20 años, en efectivo. Y eso no es todo. Como esta persona solo paga $400 y la otra 772 mes a mes, le queda un excedente mensual, que ya lo consideramos como diferencia entre lo que pagan ambas personas. Pero este excedente mensual también se puede invertir al 6%, generando utilidades, siempre y cuando su renta no sea mayor a la cuota fija que paga el prestatario, hasta el año 17 aproximadamente, como se puede ver en la tabla. Esto le reporta otros $2,584 en ganancias, para un total de $130,895. Hasta aquí la ventaja es aplastante para el arrendatario. Tiene dinero en efectivo abundante. En cambio, el prestatario tiene una enorme deuda, nada de efectivo para inversión. Depende que todo le salga bien con la casa. Cualquier falla sería fatal. Pero calma, esto va a ir cambiando. Llegamos al año 50, donde el propietario terminó el préstamo. El banco ya no es propietario del inmueble y esta persona se convierte en propietario legítimo de la vivienda. Aquí ya entra el tema de la plusvalía. Esto es algo muy subjetivo y varía de país en país, pero es seguro que nadie compraría una vivienda si su valor no sube en el tiempo. Y no tendría tampoco ningún caso a construir, sería una industria detenida completamente. La vivienda en el año 30 valía $100,000. En este punto vamos a ver la diferencia entre valor y costo. La vivienda vale $100,000 porque dos partes acordaron pagarla a ese precio. Una persona puede decir que una cosa le costó 2 millones, pero si la vende a 1.5 millones, por cualquier motivo, ese es su valor real. Nos vamos a poner en un caso desfavorable para el propietario y vamos a asumir que su vivienda al final del año 20 se podría vender a $175,000, o sea que ni siquiera duplica el costo inicial. Si la vendiera en ese momento tendría pérdidas. El truco es no desesperarse y dejar que el mercado financiero haga su parte. Actualicemos la situación al año 50. El panorama no se ve muy bien para el propietario. Ambas personas tienen 50 años, pero el arrendatario solo ha gastado $142,920 en ese tiempo y tiene $131,000 aptos para inversión en efectivo. En cambio, la otra persona tiene un bien físico, una vivienda con plusvalía, pero no lo suficiente para recuperar su inversión. Tampoco tiene efectivo para invertir y debe pagar impuestos y reparación por el inmueble. Pero tiene una ventaja: no deberá pagar renta ni cuotas de préstamos en adelante, mientras la otra persona deberá seguir alquilando, digamos otros 25 años, hasta los 75 años. Y aquí la paciencia del propietario comienza a dar frutos. Aunque inmediatamente después del préstamo la propiedad no haya aún cubierto la inversión, lo hará en su momento, ya que no hay que gastar más en eso. Lo que toca es lograr generar un capital en efectivo para invertir. Pero una persona que tuvo la disciplina y la dedicación para pagar contra toda adversidad una cuota regular mes tras mes por 20 años, no tendrá problema en usar esos recursos, que ahora no debe gastar, y crear un capital por 10 años, digamos, hasta los 60 años, al 6% de retorno anual.
Eso en 10 años le va a dejar un cómodo capital de $122,000, menos impuestos y reparaciones. La otra persona ya no tiene la ventaja de la renta menor a una cuota fija del préstamo. El alquiler por fuerza debe subir del año 30 a los 60 años. Concluyamos. 25 años más, a la edad de 75 años. El propietario ahora tiene un inmueble que subió 7/4 partes de valor, casi el doble. Pero digamos que pasó de $175,000 en el año 50 a $275,000 en el año 75. Una vivienda que, si está bien construida, debería durar para 2 generaciones más, sin contar el valor del terreno. A los 60 años esta persona tenía un efectivo de $122,000. Con 15 años más de inversión al 6%, llegó a $263,800 en efectivo, más la vivienda que ya tiene, y con esto terminó. La otra persona con un capital de $131,000 a los 50 años, los invirtió por 25 años al 6%, para lograr llegar a la cifra de $503,800. Pero no tiene vivienda, debe alquilar. Quedó con una renta de alquiler de $843 a los 50 años. Y con contratos incrementales anuales por el factor inflación, al 4% anual, en el año 75 deberá pagar $2,337 en renta. O sea que consumirá $451,152 de lo que tiene en ese concepto, solo en el concepto de renta. Llegará a $52,675, quedará sin vivienda y ahí termina. Ese es su saldo con el que termina. El análisis es hipotético y bastante subjetivo, y se pondrá más subjetivo, ya que también cabe el dilema moral. Ser propietario de una vivienda es costoso, es un sacrificio de paciencia, disciplina y dedicación, con frutos a largo plazo. No hay margen para el error en 20 largos años. Se puede optar por vivir una vida entera de alquiler, pero eso es algo un poco egoísta, no dejar nada a la siguiente generación, debido a que lo que logre invertir en 20 años tendrá que consumirlo en los 25 años finales. A menos que no se tenga hijos y no haya nadie a quien heredar. Es complicado, es una decisión bien particular de cada quien. Pero para quienes tenemos hijos, es justo intentar dejar una vivienda, por lo menos. Es complicado, repito, y la decisión es bastante personal. No estamos juzgando de ninguna manera a la persona que decide una u otra cosa. Pero en finanzas hay una diferencia que los ingleses denominan wealth, que es poder económico, y rich, que es riqueza monetaria. La idea entonces para cualquier persona es tratar de llegar a ser wealthy, poder económico. En nuestro próximo video, ¿qué es mejor? ¿Comprar una casa nueva o una urbanizadora o construir de forma personal? Ya lo veremos. Si le gusta la ingeniería civil, el sector construcción o el mercado inmobiliario, por favor suscríbase con nosotros para llegar a más personas de la comunidad y apoyar el canal, así mismo como nuestra lucha gremial.